se llevó a cabo el 31 de enero de este año. Esto significó el inicio de una lucha de poderes dentro del partido fujimorista. Por primera vez en nuestro país, un presidente de la República renuncia a su cargo tras serios cuestionamientos. Pedro Pablo Kuczynski se vio involucrado en la investigación Lava Jato luego de que se publicara un informe del Banco BCP que revelaba nexos entre el expresidente Gerardo Sepúlveda y la empresa Odebrecht. Esto, sumado al escándalo de los Mamani videos, donde se observa una negociación de votos para la vacancia a la que habían sometido a PPK, fueron los motivos por los que el expresidente presentó su carta de renuncia este último 21 de marzo. Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú ante la renuncia de PPK el 26 de marzo con un mensaje contundente contra la corrupción. El ex vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski dejó su cargo como embajador en Canadá para ocupar el sillón presidencial hasta el 2021. CNM Audios. El 8 de julio, IDL Reporteros reveló el primer audio que desenmascaró una red delincuencial en la Corte de Justicia del Callao y que involucraba al expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, a los destituidos exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La investigación a esta red criminal de los cuellos blancos del puerto fue puesta en evidencia por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes continúan investigando el caso. La prisión preventiva a Keiko Fujimori. Después de casi una semana de audiencia, la Sala Penal, a través del juez Richard Concepción Carguancho, declaró prisión preventiva de 36 meses contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esto debido al caso Cócteles, en el que la sala argumentó que existe un alto grado de probabilidad de que Keiko Fujimori dispuso recepcionar dinero de procedencia ilícita y realizar actos de lavado mediante aportes fraudulentos de actividades que no han sido justificadas ante la OMB. Alan García pide asilo político ante la Embajada de Uruguay. El 18 de noviembre, el expresidente del Perú, Alan García, pidió asilo político al país de Uruguay. Esto debido a que la justicia peruana solicitó el impedimento de salida para el exmandatario por indicios de actos ilícitos en el caso Odebrecht Lava Jato por el proyecto Metro de Lima. Finalmente, este último 3 de diciembre, el país uruguayo le negó el asilo político a García. El referéndum. Este 9 de diciembre, los peruanos por primera vez quisimos escuchar nuestra voz decidiendo sobre 4 reformas constitucionales propuestas por el presidente Vizcarra. Los peruanos aprobamos la reforma sobre la conformación de funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Aprobamos también la reforma que regula el financiamiento de las organizaciones políticas y también la reforma que prohíbe la reelección inmediata de congresistas de la República, mientras que la reforma que proponía la bicameralidad en el Congreso de la República no fue aprobada. El 2018 cierra el ambiente político con expectativas a más destapes contra la corrupción y con una lucha mucho más concisa del Estado y la sociedad para atacar la violencia a la mujer. Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en Diario La República. Arrancamos repasando el año que se nos va, estamos a 3 días del 2019, pero antes de empezar con el programa sí quería comentarles y anunciarles el siguiente auspicio. El Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura inició la segunda convocatoria al concurso PNI-PA 2018-2019 con el objetivo de cofinanciar 1000 proyectos orientados a promover la innovación del sector pesca y acuicultura en el Perú a través de la investigación y la asistencia técnica. Los interesados en participar pueden acceder a la plataforma web www.pnipa.gov.pe gracias al Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. Dicho esto, arrancamos un poco repasando no solamente los eventos, acontecimientos que han marcado este año. Ha pasado muchísimas cosas, hemos cambiado de presidente, tenemos a una bancada mayoritaria hoy por hoy en crisis y algunos
cuantos presos de manera preventiva, pero en medio de grandes investigaciones. Y queremos repasar con ustedes algunas frases que nos deja también este año, frases que también les pediría comenten conmigo y con nosotros en Diario La República a través de las redes. Vamos con la primera frase que va marcando el 2018 y tenemos ahí, creo que es una de mis favoritas, ¿ah? Demuéstrenlo pues, imbéciles. Es un poco al estilo de Melcochita. La verdad no me censuro de decir la palabra porque esta fue la cita textual de Alan García Pérez en medio de la investigación que todavía continúa contra el expresidente del APRA. Tenemos otra frase más, la podemos lanzar, mi querida Ruby. Si mi delito es ser el esposo de Keiko, condéneme a la muerte. Esas son frases de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. No ha sido la única o la primera, por supuesto, porque además ha tenido muchísimas expresiones. Entendemos que está pasando por un momento difícil la familia Fujimori, porque además incluso Mark Vito está pidiendo en estos momentos se anule el impedimento de salida del país contra él. Él dice que tiene a su familia, o en particular me parece a su madre enferma en los Estados Unidos y quiere ir a visitarla. Es un tema que seguramente todavía comentaremos a lo largo de los siguientes días. Tenemos otra frase más. Me confirma Ruby, vamos a ponerla también. La idea con estas frases es que ustedes también puedan comentar esta transmisión en vivo a través del Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Diario La República para poder elegir si no es a la más, digamos, representativa, conmemorativa o a la más polémica frase del año 2018. Tenemos ahora lo dicho por César Inostroza. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le rebaje la pena o lo declaren inocente? Esta es una frase que la verdad no da muchas ganas de recordar, es una frase que da asco. Esto es en el momento en el que César Inostroza, hoy por hoy en medio de un proceso de extradición, está pues negociando aparentemente sancionar a un denunciado por violación sexual a una menor. Esta es una de las frases que también ha generado mucho repudio en lo que ha sido el 2018, lo que viene ya siendo este año que termina. Leila Chihuán, y esta es la frase que además ha pasado a hacerle el negocio a muchos. Yo vivo de lo que se gana en el Congreso. Yo no vivo. Ahí, ojo, yo no vivo de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para el ritmo de vida que llevo no me alcanza. Ahí la frase célebre, ya no es estoy misio, no estoy aguja, estoy en misión imposible, es estoy Chihuán. Esa es otra de las frases realmente que han marcado el año. Y tenemos una más, una última. Ahí está, la del Papa Francisco. ¿Qué le pasa a Perú cuando uno deja la presidencia? ¿Qué? ¿Lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso, Fujimori está preso hasta ahora, Alan García está en el intento de entro o no entro. ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo que dejó la visita del Papa Francisco, personaje bastante neutral, pero que claro, llegando a nuestro país, entendía o veía todo lo que ocurría con preocupación. Eso vamos a estar comentando en las redes sociales. Yo espero también sus votos, sus comentarios. De repente ustedes tienen una frase que se nos ha pasado, seguro hay muchas que ha dejado este año, pero vamos a comentarla y hacer un poco del balance de lo que ha sido este 2018 con nuestro invitado. Estamos con el ex ministro de Defensa, Jorge Nieto, a quien ya le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Nieto, por estar aquí. Gracias por la invitación. Quería comentar un poco a raíz de esa frase. Usted, dicho sea de paso, ¿tiene alguna frase que recuerde, que sienta también ha marcado un poco la coyuntura o ha enrumbado la agenda política? Esto del asilo de Alan García, por ejemplo, ha indignado El resumen muchos. que hacen está bastante bien. Bastante completo. Bien logrado. ¿Qué podemos sacar de este año y qué retos, qué se nos viene para el 2019? Hemos aprobado un referéndum, estamos a puertas de tener una nueva Junta Nacional de Justicia, ya hay nuevas bancadas en el Congreso de la República, no hay reelección en el Congreso. Ha sido bastante movido, ¿no? Bueno, los dos resultados que son más importantes en lo que ha ocurrido, sobre todo en la parte final del año, tienen que ver con lo que ha sido el fuerte del 2018, que es una muy intensa polarización política, una lucha política muy abierta, muy descarnada, muy confrontacional, sin mucho sentido de la mesura o de la responsabilidad estatal, y eso ha derivado en dos productos que me parecen importantes. Uno, primero, la posibilidad de producir por primera vez en estos casi 2 décadas una reforma importante en el Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial ha sido uno de los temas, una de las exigencias más fuertes de la sociedad, y sin embargo ha sido una tarea permanentemente postergada, al extremo que un especialista en el tema titula uno de sus libros sobre la reforma judicial como la reforma imposible. Bueno, hoy día parece ser que se pone al alcance de la mano y habrá que ver
que se elabora sobre eso y hacerlo con mucho criterio. Y la segunda reforma que se deriva de este proceso político del año 2018, también relevante, es la reforma política. Quienes hemos seguido el tema del Estado, de la política en el país, sabíamos que era una reforma que se demandaba a gritos desde hace ya buen tiempo, pero por primera vez se abre la posibilidad de producir una reforma política sustantiva. Tenemos ciertas restricciones que son derivadas precisamente del referéndum. Por ejemplo, la pregunta sobre la bicameralidad pone severas restricciones para que la reforma política vaya realmente en el sentido profundo que se necesita. Yo pienso que también el tema de la no reelección de congresistas me parece que es un error desde el punto de vista de la formación de una élite política, pero también entiendo que hay un encono muy fuerte que se lo ha logrado este Congreso y particularmente su mayoría parlamentaria o la alianza que ha conducido el Congreso durante este tiempo. Y finalmente, pues ningún país se ha muerto de no reelección. Ahora, ¿cuáles son los pendientes que tenemos? Hoy publicamos en portada, yo lo quería comentar, cómo las dos fiscales que están a cargo de la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los casos que ha marcado la agenda a raíz de los audios de la corrupción y del CNM, no están siendo ratificadas, sus plazas vencen en 3 días, y si en 3 días, lo tenemos en nuestra página web consignado también, si es que no se asegura el puesto de Rocío Sánchez y Sandra Castro, o en todo caso se anuncian cambios, la verdad es que esta investigación corre el peligro de estar pues sin ninguna persona responsable, ¿no? Viéndola. Bueno, eso es uno de los pendientes, me imagino. Tiene que ver también en gran medida con las decisiones que se tomaron en su momento, porque al descabezar el Consejo Nacional de la Magistratura, con justa razón, porque los audios nos habían mostrado una situación de ignominia, sin embargo no se previó que había un largo interregno en el cual se iba a necesitar un organismo que cumpliera de alguna manera, aunque sea restringidas algunas funciones que cumplía el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ni el Congreso ni el Ejecutivo se plantearon esa posibilidad. Y mientras se constituye el Consejo Nacional de Justicia, que será quizás hacia julio, agosto del próximo año, pues vamos a tener un Poder Judicial funcionando de modo complicado. Justamente en el momento en que más requerimos que funcione a la perfección. Y allí, en ausencia de regulación, lo que es relevante es la responsabilidad de los actores que conducen el proceso. Acá lo que ha dicho también Walter Albán para Diario de la República ha sido que se puede recurrir a una demanda ciudadana a faltas de CNM, que, digamos, tiene que haber algún procedimiento para que las investigaciones no se queden en nada, ¿no? Yo no sé si se extenderá el mandato, si tendrá que hacerse una petición especial, alguna figura. Pero digamos, estamos ante el vacío y ante la, ante la situación de una imprevisión por parte del Congreso y del Ejecutivo, porque debieron plantearse en la situación de qué iba a pasar todo ese largo periodo en el cual se quedaba acéfalo el Consejo Nacional de la Magistratura y sin sustituto. De modo que he escuchado también a otro abogado el día de ayer en algún canal de televisión plantear otras posibilidades de resolución de este tipo de problemas, como el conflicto que hay ahora en la Fiscalía alrededor de del levantamiento de una posible investigación al fiscal de la Nación por parte del fiscal Pérez. Pero otra vez, estamos en un terreno nuevo, pues, porque no hay una regulación clara sobre el tema y hay que suplirla con criterio y sobre todo con sensatez. Ahora, doctor Nieto, usted fue ministro de Defensa en un momento, y aquí quiero hablar de un segundo pendiente, en un momento en el cual se anunció el indulto de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Entendemos que hay un proceso por el cual se ha ratificado, ¿no es cierto?, que este indulto tiene que ser anulado. Sin embargo, la situación médica del expresidente Fujimori complicaba un poco su traslado de regreso a un penal o, bueno, nuevamente a su celda. ¿Qué va a pasar con eso? Porque además usted justo renuncia cuando se anuncia el indulto, dijo que no eran las formas o no era el momento. Eso es otro gran pendiente. ¿Qué va a pasar? Porque no hemos visto ningún informe médico oficial, o no se ha mostrado en todo caso, ¿no? Yo en su momento dije, y fui muy criticado, sobre todo por mis amigos de la izquierda, que yo estaba de acuerdo con un indulto humanitario a Fujimori. Y lo sigo estando, como en cualquier otro caso. Creo que el indulto humanitario tiene justamente cubre un espacio en donde no es necesaria la crueldad para que las penas y las sanciones justas se cumplan. Sin embargo, la forma en que ocurrió y el tiempo en que ocurrió, como se lo dije en su momento, el 23 de diciembre, un día antes de que lo anunciara el presidente Kuczynski, se lo dije, no me parecían las adecuadas. No creía que estaba procediéndose conforme a lo que la ley pautaba,
y conforme a lo que el tiempo político estaba diciendo. Y se lo dije con esas palabras, presidente, nadie te va a creer que su indulto humanitario, todo el mundo va a pensar. Pero nadie le va a creer, o realmente no era verdad que eso sea humanitario y que había una compra de votos, porque se lo comento, le ha costado el puesto a Kenji Fujimori. Yo creo que las dos cosas, pero en su momento había, por eso digo, claro, de forma, que en política es fondo, y de tiempo, que en política es decisivo, porque un momento antes o un momento después la misma decisión significa cosas distintas. Ahora está en proceso de revisión y creo que lo que se requiere es un informe médico, una valoración médica. O sea, ya no hay revisión, él tiene que regresar a un penal, el expresidente. De cualquier manera. Él está, digamos, en la práctica detenido en el hospital, ¿no es cierto? Es una situación de limbo en la cual él está. Pero, digamos, me pregunta sobre el tema del indulto humanitario posible en estas circunstancias, pues eso es un asunto básicamente médico, no es un asunto de deliberación más que médica. Tenemos, en todo caso, me dice producción, vamos a escuchar y recordar un poco la frase de la renuncia del presidente, que es otro tema que ha marcado la agenda, porque ahora tenemos a un Martín Vizcarra que ha cambiado el rumbo de este gobierno. Vamos a escuchar lo que fue en ese momento las declaraciones, vamos a leer lo que fue en todo caso las declaraciones de PPK. En ese momento, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita. Esto fue precisamente post-indulto, digamos, había una conflictividad bastante fuerte con el Parlamento, pero además esto le ha costado, así como la cabeza del presidente, la cabeza de uno de los líderes que empezó, algunos dicen, la crisis en el fujimorismo. Kenji Fujimori ya va a cumplir un año fuera del Congreso suspendido y hasta ahora no se resuelve su situación. ¿Cómo ve usted eso también para entrar a analizar el Congreso? Yo creo que la crisis del fujimorismo tiene poco que ver con Kenji Fujimori. Okay. Él es uno de los elementos, uno de los ingredientes, quizás un poco más notorio porque pues finalmente se trata del congresista, y es el congresista más votado de Lima. También. 600.000 votos, no es poca cosa. Fue uno de los más jóvenes. Es una representación importante la que en su momento ostentó. Digo en su momento porque hoy no sabemos cuál será. Las encuestas nos dicen que en todo caso esa ya no es, como ocurre también con Fuerza Popular. Creo que el tema del fujimorismo tiene que ver con más bien decisiones estratégicas que se tomaron en su momento, resultado de una mala lectura de la realidad. En alguna parte, en alguna entrevista, en alguna conversación, dije que el fujimorismo estaba en una disyuntiva, y lo dije hace pues casi un año y medio. O pasaba de ser un potente movimiento electoral a convertirse en un partido político moderno que recogiera el sentimiento de derecha que hay también en el pueblo, o corría el riesgo de convertirse en una anécdota en la historia política del país. Ya ha pasado antes. El sanchezerrismo fue en su momento un movimiento poderoso, no lo recordamos, pero lo fue. Y el odirismo también fue un movimiento muy poderoso, al extremo de llegar a ser la mayoría en el Congreso del año 63. Junto con el APRA en alianza, hostigaron al gobierno de Belaúnde durante 5 años y finalmente eso derivó en el golpe de Estado del general Velasco Alvarado. Ambas formaciones políticas no lograron dar el salto a convertirse en partidos políticos modernos. De acuerdo. Y terminaron siendo una anécdota. Yo creo que el fujimorismo hoy día está precisamente 28 años en más esa menos situación. Al tacho. Pues están en esa situación. Están en esa situación y creo que van a tener que tener una lectura mucho más realista de lo que les está ocurriendo, porque hasta ahora lo que yo observo es el dedo acusador a otros por su situación y poca lectura de lo que ellos han hecho para estar en el lugar en el que están. La señora Fujimori en su momento dijo que ella iba a gobernar desde el Congreso. Ahí hay una decisión estratégica y yo creo que efectivamente eso es lo que intentaron. Por eso el hostigamiento que tuvimos cuando estuvimos en el gobierno, yo fui ministro del primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hasta que renuncié. Hubo muchos roces, ¿no? Y entonces había pues una situación conflictiva, uno tenía que estar permanentemente toreando la situación. Ahora, pero sobre eso entonces arrancarle de repente un comentario. ¿Cree usted que Martín Vizcarra está manejando mejor las cosas con el fujimorismo y planteó su cuestión de confianza, etcétera, que lo que pudo haber hecho el señor Kuczynski? Bueno, él ha tenido dos momentos en su relación con el fujimorismo. Un primer momento ha sido de un gran acercamiento. Usted recuerde que la primera parte de su gobierno, esos 3-4 meses iniciales, pues son un momento de una ficticia luna de miel. O una paz momentánea. Y al mismo tiempo de un corrillo de muchas sospechas y de muchas desconfianzas. Creo que el elemento decisivo que ocurre y que cambia la situación
es la publicitación de las investigaciones de los fiscales en el Callao, del juez que decide seguir la investigación cuando se ven en la tesitura de que tiene que ver con personas importantes del Poder Judicial y del propio presidente de la Corte del Callao y de los policías que desarrollaron el trabajo y las investigaciones. La indignación por la frase que acaba de mostrar ustedes el juez Inostroza fue de tal magnitud que el presidente tuvo el acierto de interpretar esa indignación y tratar de darle un rumbo para la reforma judicial y política. Para yo interpretar su respuesta, ¿es que algunos acontecimientos han ayudado a Martín Vizcarra a tener más manejo? Y que si el señor Kuczynski hubiera estado bajo esa misma circunstancia, contexto, ¿podría haberlo hecho igual? Esa era mi pregunta. No, pero eso es un ejercicio de ucronía un poco innecesario. Son circunstancias completamente diferentes. Creo que nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho en política. Por ejemplo, eso sí. Es una autocrítica. Digamos, hay errores que se cometieron. Me hubiera gustado que las cosas tuvieran un rumbo diferente. En su momento lo dije, pero se tomaron otras decisiones. Usted mismo renunció, además, no es que... Yo renuncié el 23 de diciembre en privado con el presidente. Él me pidió que lo mantuviera en reserva durante el tiempo que necesitara para tomar la decisión de tener un sucesor. Y yo no tenía necesidad de hacerlo público tampoco. Creo que uno tiene que tener también lealtad con las cosas con las que ha asumido. Así que lo guardé hasta que se hizo público por enero, los primeros días, ¿no? Y la renuncia tiene que ver con el tema que mencionábamos hace un momento. Ahora, con respecto a estos temas del Congreso de la República, ahora tenemos varios pendientes porque además hay unas reformas que tienen un plazo hasta... A ver, estuvimos con Fernando Tuesta aquí y para que se pueda iniciar la reforma política que usted dice se ha empezado a discutir, tenemos que plantear ciertas propuestas hasta marzo, plantear proyectos de ley que reformen algunas cosas en el plano electoral que no pasen, digamos, que no lleguen hasta el 2021 para que puedan aplicarse para las próximas elecciones. Digamos, estamos tratando de pisar el acelerador. ¿Cómo ve usted ese proceso y si hay realmente el compromiso? ¿Si han habido cambios? Es un proceso complicado. ¿Por qué? ¿Qué voluntades? ¿Por qué es complicado? Porque estamos hablando de una reforma política, es decir, de establecer las reglas de juego por las cuales o mediante las cuales los actores políticos van a disputar el poder. Político-electoral, si se quiere, ¿no? Claro. Pero vamos a hablar de régimen político, vamos a hablar de la relación ejecutivo-congreso, etcétera, ¿no? Es el diseño de un régimen y el diseño de una reforma electoral. Lo ha dicho muy bien Tuesta hace un par de días en un artículo. La reforma electoral es parte de la reforma política. Ahora, una reforma de esa magnitud y sobre ese tema en particular requiere un consenso. Una reforma política no se impone, requiere un consenso. Y entonces lo que proponga la Comisión, lo que proponga el Ejecutivo es materia para su discusión. Y por tanto puede haber allí un debate importante sobre una serie de temas que están planteados en el país desde hace mucho tiempo. Estamos enamorados de medidas. Creemos que ciertas cosas significan tales otras y no necesariamente es así. Las reformas políticas en la región han tenido muy distinto carácter. Unas fueron las de los años 70, 80, comienzos de los 80, en toda la región, que tendieron a darle fuerza a la sociedad, que tendieron a recoger la pluralidad de la sociedad, que ampliaron el espectro político y electoral a los más jóvenes, a los analfabetos, que hicieron cambiar radicalmente lo que era la esfera pública. Ahora, usted me habla de consenso, pero entonces la pregunta nuevamente se la traslado. ¿Cree usted que hay consenso o estamos en la duda? Yo siempre pienso que es posible construir consensos. Siempre. ¿De qué va a depender? Y es un esfuerzo político que hay, para empezar, de la disposición, de que los actores aprendan de lo que está ocurriendo. Porque si no, lo que puede pasar es que finalmente lleguemos pues, a un segundo referéndum o algo así, en donde la sociedad, en una votación sin consenso de los actores políticos, resuelva como finalmente tendría que ser. A ver, usted ve la televisión, está muy bien informado, ve a Daniel Salaverry, ¿no es cierto?, pechándose con sus colegas de bancada. Digamos, si uno tuviera que decir hoy por hoy hay consenso, ¿cuál sería su respuesta? No, pero el consenso se construye, Sigrid. El consenso se construye, o sea, los actores hacen lo que tienen que hacer y muchas veces hacen lo que no quieren hacer, pero que se ven obligados a aceptar. El consenso se construye, no es solamente, la construcción del consenso no es solamente, digamos, es el conjunto del juego político, que es a veces convencimiento, pero a veces es fuerza también. Entonces, esa construcción es parte de lo que hay que ¿Podemos confiar en que Martín Vizcarra va a liderar esa búsqueda, esa construcción? Porque él es el presidente. Pues está llamado a hacerlo. Entonces, ese es, como dice la Biblia, esos son los bueyes. Usted está, digamos, bastante
al margen de opinar sobre Martín Vizcarra, me parece. No, es impresión mía. No, para nada, para nada. Creo que logró interpretar muy bien lo que estaba ocurriendo a partir de la investigación de los cuellos blancos del Callao, y creo que ha tratado de sacar adelante ese proceso bien, y la aceptación de la ciudadanía así lo reconoce. Creo que hay tareas que están pendientes. El tema del Ministerio Público, si lo tocamos, porque me parece importante, con todas estas investigaciones, los cuellos blancos del puerto, hemos visto una investigación que ha afectado ahora al mismo fiscal Abel Concha, que ahora también está detenido por pertenecer a una presunta organización criminal. Está, el señor Edwin Oviedo en los Guachiturros de Tumán, que también se comunicaba con los hermanitos del CNM. Entonces todo se concatena. ¿Cómo ve usted el avance de estas investigaciones cuando además empiezan a denunciar obstrucciones y hay conflicto en el Ministerio Público? Vivimos la peor crisis de corrupción. Lo que nos ha mostrado el caso Odebrecht es una corrupción que tenía ramificaciones al sistema político, al sistema económico, al sistema comunicacional, del cual se habla poco. En fin, hay ramificaciones al más alto nivel. Esa lucha, resolver ese problema, no va a ser al Poder Judicial. Esa lucha no se va a resolver sin tensiones complicadas, y estamos viendo la turbulencia de todo este año 2018, pero probablemente el 2019, buena parte de él, también tenga el mismo grado de turbulencia, de modo que lo que se requiere allí es, uno, que los líderes actúen con sentido de Estado, y en segundo lugar, que nos atengamos a las capacidades y posibilidades que nos da la Constitución y la ley. Y ahí donde la Constitución y la ley dejen espacios vacíos, se requiere mucha sensatez, porque de lo que estamos hablando es de resolver la crisis de corrupción más importante que ha habido en la historia de la República. Usted me habla de líderes políticos. ¿Qué líderes políticos? Porque, Keiko Fujimori está presa, Alan García pidió asilo, la verdad es que está con un descrédito tremendo. ¿Qué líderes políticos nos quedan con miras al próximo año? Bueno, como le decía hace un rato, esos son los bueyes. Esa es la realidad que tenemos delante. Y ¿esos son todavía nuestros líderes políticos? Pues ahí están. La fracción mayoritaria del Congreso todavía responde de alguna manera al liderazgo de la señora Fujimori. Está bastante golpeada y bastante complicada ella y su bancada en proceso parece de desbande o de dudas metafísicas muy hondas, pero eso es lo que existe. Y al mismo tiempo sería muy bueno que surgieran nuevos liderazgos en la región, en las regiones, en el país, que sustituyan a los viejos líderes que están cuestionados por la sociedad. En un proceso orgánico, porque la otra opción es los outsiders, y ya hemos tenido, digamos, estos outsiders entre comillas, ¿no? Las sociedades suplen a sus líderes como pueden. Como pueden. Mire usted México. Es verdad que López Obrador sale de un partido político, el PRD, pero luego todo el mundo dice que hace una aventura con lo que crea como movimiento social en un primer momento, que es Morena, y finalmente gana las elecciones. Hay una mezcla de institución y hay una mezcla de outsider, las dos cosas, ¿no? Y lo mismo ocurre en otros sectores. Veamos el otro espectro, Bolsonaro en Brasil. Olvídese de lo que piensa Bolsonaro, por un momento, pero es el surgimiento de un líder un poco mesiánico, un poco carismático, un poco populista, un poco outsider. Completamente distinto a lo que había venido pasando con el PT en el poder, ¿no? Totalmente distinto. Pero lo que quiero decirle es, ese señor es hijo de la corrupción que hubo en Brasil y en la que el PT también participó. Entonces, las sociedades tienen un problema y encuentran la manera de resolverlo de muy distintas formas. Aquí necesitamos nosotros la formación de nuevos liderazgos. Nuevos no significa necesariamente jóvenes, no necesariamente, pero necesitamos construir un colectivo que asuma los retos de conducir el país. Por otra parte, Sigrid, ese es el déficit del Perú prácticamente de toda su historia republicana. De acuerdo. Hemos tenido 3 o 4 momentos en los cuales hemos tenido excedentes significativos desde el punto de vista económico que necesitaban una élite que lo fincaran como desarrollo. Piense usted en el guano y piense usted en el superciclo de los metales que acabamos de vivir hace poco menos de una década. El caucho, el guano. Y en ambos casos, y en otros 3 más o 2 más, no pudimos fincar como desarrollo ese excedente repentino.
élite política. Ahora, es más realista pedir que salgan, que emanen nuevos líderes políticos, a pedir, como algunos institucionalistas piden, que hayan nuevos partidos, porque digamos, si no cambiamos nuestro sistema en esta reforma político-electoral, muy difícilmente vamos a tener ese proceso que otros países sí han tenido, ¿no? Además, por ello sabiendo... que yo decía que la vía de los liderazgos es un poco más, digamos, cercana para nuestro país que la vía de las instituciones, como estamos. Creo que es Weber. Tú has estudiado ciencia política, pero sociólogo viene politólogo. Creo que es Weber el que dice en algún momento que el ser dirigente es una decisión que nace del hígado. No estoy seguro que sea Weber, pero ser dirigente es una decisión que nace de una profunda convicción y de una profunda desazón frente a lo que está viviendo. Y asume uno el riesgo de decir, yo quiero enfrentarlo, yo puedo resolverlo. Esa es una decisión íntima, personal, es una convicción. Y como dices bien, pues es una decisión de líderes, de quienes quieren asumir el riesgo de liderazgo, porque es un riesgo. Y en el Perú, además, el máximo liderazgo parece que es una profesión de riesgo, como nos ha recordado el Papa en su visita hace unos meses. Es, digamos, la primera vez hace mucho, por decirlo de alguna manera, que tenemos ese tipo de cambio, además de manera democrática, que hemos iniciado un nuevo periodo con Martín Vizcarra. ¿Qué le augura usted a este gobierno? Es un poco regresar a la pregunta del liderazgo de Vizcarra, pero en todo caso, ¿qué le augura estos años que nos quedan en medio de este proceso de cambios? Yo creo que hay temas que tienen que ser colocados en la agenda del gobierno mucho más fuertemente. He estado en Piura, me invitó la Federación Departamental de Campesinos, me encontré con una reunión nacional de dirigentes de la pesca artesanal, hablé con ambos grupos, nutridos grupos, y lo que yo siento allí es, por un lado, una muy fuerte adhesión a la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo esta lucha contra la corrupción se asocia a la necesidad de tener mejor calidad en los servicios públicos. De acuerdo, necesidades económicas. Y en el caso de Piura, además, particularmente, es el tema de la reconstrucción. No puede ser posible que haya pasado más de un año del verano del 2017, en donde atendimos la emergencia del Niño Costero, y sigamos prácticamente sin haber dado un paso significativo en esa dirección. Entonces necesitamos que el gobierno fuerce esa parte, que ponga énfasis, lo he dicho ya en otra conversación. Que no con el ruido político se dejen de hacer estas cosas. Pero es que finalmente la gente vive el cotidiano, entonces claro, el sentido de un gobierno es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y ahí hay que poner el acento para resolver la reconstrucción, para que los índices de la anemia infantil no solo no sigan creciendo, como han crecido en los últimos 2 años, lamentablemente, sino que se reduzcan significativamente, para que nuestra calidad educativa mejore sustancialmente. Es decir, tenemos tareas que hacer muy fuertes para la seguridad pública. Entonces yo creo que el gobierno debería también, pasado el momento de la tensión extrema, o aprender a convivir con esa tensión extrema y ponerle mucha fuerza al trabajo social. Una última pregunta, señor Nieto. Usted ha sido ministro de Defensa, pero ¿le nace a usted el liderazgo del hígado? ¿Aceptaría, digamos, tener alguna otra función en un eventual gobierno de Vizcarra o en un eventual 2021 para adelante? Quiere una confesión personal. ¿Cómo se proyecta usted? Mire, yo estaba muy cómodo como consultor en México. Y en cierto momento me pregunté qué seguía los próximos 20 años útiles de mi vida. Y tenía un compromiso con el país. Y yo regresé solo a hacer política. Mire usted. Y estoy en eso. Yo creo que tenemos que asumir responsabilidades en el país, que tenemos que hacernos cargo de eso. Creo que la gente más joven, tú has sido líder de tu universidad, has presidido la Federación de Estudiantes. Me doy cuenta que los dos hemos estado en algún momento en años distintos. En años distintos. Fuiste reconocida por tu generación como líder. Como tú, hay centenas, miles de jóvenes en todo el país que en distintos ámbitos están haciendo cosas nuevas. Estuve hace pocas semanas en Chachapoyas, en la universidad. Los chicos de Chachapoyas, nuestros ciudadanos, nuestros compañeros de Chachapoyas están creando, haciendo avances biotecnológicos muy importantes. Tienen un local universitario que ya lo quisiera tener cualquiera de las universidades privadas de Lima, y están haciendo progresos y avances. Esta nueva generación tiene que ser convocada a producir un cambio también en los liderazgos del país. Y yo percibo una nueva sensibilidad en los jóvenes, una exigencia mayor desde el punto de vista ético, que es fundamental, una exigencia mayor en la calidad de las propuestas, en la calidad del debate político, en la forma en la que los estándares, ¿no?
Se nota claramente. Eso explica, por ejemplo, cómo hay algunos liderazgos, no voy a mencionar nombres, que tienen una enorme presencia como partidos, como movimientos políticos, pero sin embargo sus cabezas son severamente cuestionadas. ¿Usted iría como líder o está pensando sumarse a algún grupo, movimiento, partido? Mire, yo estoy abierto. Trabajó con Peruanos por el Cambio. Yo estoy abierto a cualquier posibilidad. O sea, yo creo que hay que construir. ¿Usted quiere trabajar? Lo importante es construir una alternativa política del país y no le corro a ningún tipo de responsabilidad. Bien, muchísimas gracias, señor Nieto. Entonces vamos a saber de usted más adelante, seguro, el próximo año. Muy amable. Estábamos con Jorge Nieto, ex ministro de Defensa aquí en Diario La República. Bueno, este realmente es el último programa del año, así que nos tenemos que despedir, pero sí pidiéndoles se mantengan siempre enganchados. A veces por fiestas pasan cosas y creo que la información es una de nuestras mejores herramientas. Yo me tengo que despedir con el siguiente auspicio. Y esto que viene del Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura, que inició la segunda convocatoria al concurso PNIPA 2018-2019, con el objetivo de cofinanciar 1000 proyectos orientados a promover la innovación del sector pesca y acuicultura en el Perú, a través de la investigación y la asistencia técnica. Los interesados en participar pueden acceder a la plataforma web www.pnipa.gov.pe. Que tengan un muy buen fin de año, que se cumplan todos sus propósitos. Y nada, estamos aquí con más información en Diario La República en la próxima semana. Nos vemos.